versículo 12. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Es una verdad bíblica, hermanos, que la iglesia, al considerar el trabajo y el oficio de los pastores, debe corresponder con respeto. Me gusta la palabra que elige Benjamin Keach en su tratado La gloria de la verdadera iglesia. Cuando llega a los deberes de la iglesia para con sus pastores, él utiliza la siguiente palabra: la iglesia debe estimar. La iglesia debe estimar. Y esto nos da luz sobre qué tipo de respeto la iglesia debe tener para con sus pastores. La congregación debe a sus pastores un respeto que es nacido y acompañado del amor. Hermanos, la congregación no debe respetar a los pastores solo por el hecho de la posición en la que ellos han recibido de parte de Dios. La congregación debe respetar a sus pastores, debe estimar a sus pastores debido al amor, debido a que la congregación conoce que ellos trabajan para el beneficio de sus almas. Ellos deben corresponder con un ferviente amor. Y quizá esta será el estudio de la confesión donde más voy a citar a hombres muertos que hablan sobre este tema, hermanos. Quiero que vean desde las Escrituras este principio. En cada principio mencionaremos un texto, al mismo tiempo que vean cómo otras personas han enseñado esto. Por ejemplo, cuando Nehemiah Cox habla sobre el respeto a los pastores, él lo dice de la siguiente manera: le deben a su pastor un gran amor, respeto y honor por causa de su trabajo, y Dios demanda que hagan la retribución debida por esto. Si en el mundo tienen un verdadero amigo, es aquel que vela por sus almas, el que les dice la verdad y se esfuerza noche y día para presentarlos perfectos ante Cristo. Ahora, lo siguiente es muy interesante, hermanos. El argumento de Nehemiah Cox es el siguiente: deben respetar y estimar a sus pastores porque su corazón debe amarlos, debe nacer de amor. Ellos son los que se encargan de elaborar para ustedes. Todo lo que hacen es para la gloria de Dios y el beneficio de sus almas. Y miren lo que viene a continuación: no permitas que su fidelidad al amonestarles provoque una disminución de su amor a Él, sino que si aman su propia salvación, deben aumentar aún más su aprecio para con Él, para con el pastor. Ningún hombre sabio odiará a su médico por haberle dado un remedio amargo cuando su vida es salvada por esto, o a un cirujano por realizarle una operación dolorosa cuando la recuperación o preservación de un miembro de su cuerpo depende de eso. Cristo no tolera el desprecio de sus mensajeros. Por lo tanto, presten atención de no provocarlo, echando una mirada de desprecio sobre ellos, ni de robar a sus propias almas del beneficio de su ministerio, al albergar malas suposiciones o prejuicios indebidos contra ellos. El argumento es que cuando los pastores son fieles, hermanos, cuando un pastor es fiel a su llamado, esto implica predicación. Una predicación que se basa en la palabra y que lo que diga la palabra se va a hablar. Ya sea que duela, ya sea que sean textos duros, pero él debe ser fiel. Él va a amonestar, él va a exhortar, él va a dirigir la disciplina de la iglesia. Y cuando hace eso, dice Nehemiah Cox, que no se disminuya su amor para con ellos. Si lo hacen es porque aman sus almas. Y entonces pregunta:
¿A poco se enojan con el médico que les da una medicina muy amarga, pero que les alivió de su enfermedad? No. Es más, permitimos que el médico llegue a cortar hasta un miembro de nuestro cuerpo si éste preserva la totalidad de nuestras vidas, ¿no es verdad? ¿O qué hombre prefiere que un dedo gangrenado se quede en su cuerpo para que después todo su cuerpo se vea afectado? De igual manera, que el amor hacia el pastorado de la iglesia y el aprecio no disminuya, hermanos, por causa de la fidelidad al ministerio. Ahora, si el respeto que debe la iglesia a los pastores es nacido del amor, yo creo que hay otro elemento principal que la iglesia debe hacer para con sus pastores. Y esto es orar por ellos. Hermanos, el amor se debe mostrar más que en palabras de respeto. Y qué mejor manera de demostrar el amor para con los pastores, de demostrar el amor para con ellos, que a través de la oración. Dice el apóstol Pablo, hermanos, orad por nosotros. Pablo continuamente oró que oraran por él, que oraran por su equipo. Oren para que se abra puerta del evangelio. Oren para que seamos preservados en el ministerio. Hermanos, una buena manera, noten este argumento, si el respeto debe ser nacido del amor, una manera de demostrar este respeto es a través de la oración hacia los pastores. Benjamin Kitch, en su escrito sobre la iglesia, da estos cuatro, da algunos más, pero estos cuatro son los más claros. 4 razones por las cuales la iglesia debe orar por sus pastores. La iglesia tiene la responsabilidad de orar por sus pastores. En primer lugar, dice Benjamin Kitch, el ministerio es grande. ¿Quién es suficiente para esas cosas? Segundo lugar, la oposición en contra de ellos no es poca. Tercer lugar, sus debilidades y tentaciones suelen ser muchas. Cuarto lugar, si ellos caen, es un gran deshonor para Cristo y para su pueblo. Pues los caminos de Cristo llegan a ser reprochados. Así que estas son algunas razones, hermanos, por lo cual la iglesia debe presentar un servicio fiel y continuo en la oración por los pastores que Dios ha dado. Dice Nehemiah Coates, el éxito de todas sus labores depende de una bendición divina y de la presencia de Dios con ellos. Y en estas cosas, tanto la gloria de Cristo como la consolación y edificación de sus propias almas está íntimamente relacionadas, lo cual es una razón suficiente para que tomen conciencia de este deber. Nehemiah Coates hace el siguiente argumento, hermanos. Dice, si los pastores son los que velan por sus almas, les conviene a ustedes orar por ellos, porque el fruto de su ministerio son ustedes. Así que intercedan, si aman sus almas, intercedan por ellos, para que ellos puedan presentar un ministerio fiel, un ministerio completo, un ministerio balanceado, para que no caigan en reprobación, para que no caigan en tentación, porque lo que pasa al pastor, como dice el texto, como va el sacerdote, va al pueblo. Los creyentes muestran amor es por medio del sometimiento a los pastores. Es una responsabilidad bíblica que los miembros de la iglesia deben un sometimiento a sus pastores. No un sometimiento ciego, no un sometimiento legislador autoritativo, sino un sometimiento bajo las Escrituras. Acompáñenme a Hebreos capítulo 13. Esta es una manera del sometimiento, imitar la fe. Cuando alguien imita, está manifestando una sumisión. Y dice Hebreos 13, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios.
considerar cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. O sea, caminen como ellos caminaron. Ellos, los pastores de la iglesia, en la forma de conducirse en la iglesia, en la forma de actuar en la iglesia, están predicando con sus hechos. Cuando la iglesia sigue, cuando la iglesia imita ese caminar, la iglesia se está sometiendo a ellos. Ahora, no es solo sometiéndose por medio de imitar su fe, como dice Hebreos 13. Vean el versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Noten esto, hermanos. Esto implica que si los pastores están sometiéndose a la palabra, el consejo que ellos dan debe ser atendido según la fidelidad de su consejo. ¿Me explico? En realidad, ellos se someten a Dios cuando se someten a los pastores, porque los pastores solo deben dar el consejo de Dios. Pero ellos manifiestan su amor cuando ellos se someten voluntariamente, cuando ellos escuchan el consejo, porque la iglesia debe saber que los pastores de la iglesia no están actuando para su propio beneficio, no están aconsejando tal o tal solo para beneficiarse a ellos, que cuando aconsejan, aunque no sea lo mejor para el que escucha, es debido al amor, es debido al bienestar de esa alma, es debido al deseo de que esa alma prospere en su vida cristiana y vaya bien. No es, hermanos, y creo que con libre conciencia se puede decir esto, que no es cuando los pastores de esta iglesia aconsejan para su propio beneficio, que no es para sus propios deleites y para gastar en sus propios deseos, que cuando la iglesia aconseja a la diferente gama de personas que se acerca, lo hace por amor a esas almas. Recuerden, siempre que estén sometidos a la palabra, pero si están sometidos a la palabra, es la responsabilidad de la iglesia. Yo creo que el argumento aquí no es solo que la iglesia se someta, los miembros se sometan. Creo que el argumento es que lo hagan voluntariamente. Que lo hagan, Señor, quizá no es el consejo que quiero escuchar, quizá no es exactamente las palabras que quería escuchar, pero si los has puesto a ellos para que me dirijan y ellos han mostrado amor hacia mi persona, me someto voluntariamente, no quejándome, no esparciendo chisme, no esparciendo rumores. Estos autoritarios en la iglesia quieren hacerme amarga la vida, pero en amor, pero con buena conciencia. Dice Nehemiah Cox, les deben sumisión y obediencia a ellos en el desempeño de sus oficios y en el ejercicio de este mandato y supervisión que Cristo les ha encomendado a ellos para su edificación. Pero cuando la ley de Cristo es observada y se exhorta a la conformidad de ella por la evidencia y demostración de la verdad de las Sagradas Escrituras, es aquí donde la observancia de las personas es esperada justamente. Perdón, la obediencia de las personas es esperada. ¿Qué está diciendo Nehemiah Cox? Cuando los pastores de la iglesia no están violando el consejo de las Escrituras, la iglesia debe voluntariamente someter ante el consejo. El que se cree demasiado bueno o demasiado sabio como para recibir instrucción o someterse a la reprensión de su pastor, difícilmente, estas palabras son duras, pero creo que son verdad. Repito, el que se cree demasiado bueno o demasiado sabio como para recibir instrucción o someterse a la reprensión de su pastor, difícilmente merece un lugar en cualquier congregación cristiana.
sea, cuando alguien se acerca cuando alguien se acerca a escuchar para no escuchar, cuando alguien se acerca a escuchar el consejo para no seguir el consejo, cuando alguien se acerca para exponer su vida para no escuchar la reprensión, dice Nehemiah Cox, no merece estar en ninguna congregación. Delicado, incómodo, ¿qué otros adjetivos podríamos usar? El mantenimiento. Hermanos, tengo que decirles algo. El enfoque de la confesión en el párrafo 10 no es los deberes de los pastores, no es el respeto que la iglesia debe a sus pastores. El enfoque principal del párrafo 10 es el mantenimiento que la iglesia debe proveer para con sus pastores. Y digo algo, lo predico con la misma libertad que acabo de predicar lo anterior, porque creo que esto, el principio, se practica en la iglesia, aunque de igual manera debemos crecer. ¿Cómo sé que no es el argumento principal el respeto? Vean esto, vean su confesión. No solo, no solo el debido respeto, o sea, parece que la confesión está dando por sentado que algo que la iglesia va a dar es el debido respeto. Dice, no solo eso, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas. Además, no solo por la redacción, no solo por las mismas palabras en la confesión, sabemos que este es el enfoque principal, sino por el contexto histórico. Sabemos que la confesión puso énfasis en esto. ¿Por qué? Porque como nos muestra James Renihan en su libro Belleza y Edificación, que es un libro histórico sobre los bautistas particulares, bautistas reformados, él demuestra que este era un problema en el siglo XVII. Los pastores estaban recibiendo un salario demasiado pobre, de tal manera que lo tienen que describir y poner en un artículo de la confesión de fe. ¿No es interesante que en un artículo doctrinal expongan la necesidad del mantenimiento para los pastores? Así que por estas dos razones, la redacción de la confesión y en segundo lugar, por el contexto histórico, sabemos que esta era la gran preocupación respecto a la necesidad de los deberes de los miembros para con sus pastores. Es por eso que decimos que es el enfoque principal. Ahora, antes de exponerlo, tengo que decir que este es un tema difícil. Y es, del mantenimiento a los pastores, solo es un elemento en otra gran doctrina. Solo es un punto en otra gran doctrina. ¿Cuál es esa doctrina, hermanos? La doctrina de las ofrendas a la iglesia. El sostenimiento de los pastores solo es una parte de esa gran doctrina. La iglesia, Dios ha decidido que ya no va a avanzar a través de la imposición del diezmo, pero va a funcionar a través del corazón dadivoso de las personas que conforman la iglesia para que ésta se supla sus necesidades. Hermanos, el principio apostólico es eso. Ahora, hoy en día no debemos pedir que las iglesias, que los hermanos vendan sus casas y sus carros para que lo den a la iglesia, pero ese fue en un principio la forma, porque fue el método en el cual la iglesia se sostuvo en el inicio. Pero este es un principio que se expone, como lo vamos a ver en unos textos, donde la iglesia debe dar nacido del amor, nacido del amor. Y la iglesia debe dar, no solo considerando los gastos materiales como local, como comidas, como proyectores, como material que se compra, sino debe dar considerando a sus pastores en ello.
Los mensajeros de la asamblea percibieron que había una negligencia general de parte de las iglesias para el sostenimiento adecuado de los pastores y por lo tanto trataron este tema. Benjamin Kitch indica que algunos de los pastores sufrían bastante financieramente en sus ministerios y esto hasta espantaba a algunos posibles candidatos al ministerio. Y hermanos, no solo la confesión de fe tuvo esta situación. Juan Calvino trata esto. Juan Calvino en Ginebra tuvo este problema. Muchos de los pastores eran descuidados en lo que se llamaba la venerable compañía de pastores. Y muchos, estaba leyendo hoy por la mañana en un libro, que algunos pastores, sus casas estaban tan dañadas que se les caían las paredes. Y cuando se les caían las paredes tenían que ir a pedir al consistorio, a la pequeña aristocracia que suplieran una nueva casa. Otro pastor, ellos tenían que vivir cerca de la congregación para poder supervisar a los creyentes, para poder saber cómo viven entre semana. Pero él vivía tan lejos que no le daba tiempo de llegar en el mismo día. Y Juan Calvino y el consistorio y la venerable compañía de pastores pidió, si no le van a dar una casa más cerca, al menos provéale un caballo. De tal manera que puedan llegar y estar ahí. Ellos están viendo por sus almas. Hermanos, y ellos tuvieron muchos problemas. Pero, ¿qué enseña la Biblia sobre este punto? 1 Corintios 9. Hemos leído este pasaje, así que solo lo citaremos brevemente. El sostenimiento a los pastores no es algo que la iglesia debe hacer simplemente porque es algo que se le ocurrió. Recuerden, hermanos, la iglesia no se gobierna de acuerdo a nuestras ideas. La iglesia se gobierna de acuerdo al santo patrón dado por el Señor Jesucristo en su revelada palabra. Y cómo dice que los que trabajan en el ministerio deben vivir. Dice en el versículo 8, versículo 7, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Hermanos, ¿quién fue soldado? ¿Cuándo han visto un soldado sin una patria reflejada en su uniforme que está luchando y sosteniéndose para sí mismo? Trabaja un poco en la granja y después va y lucha solo. No. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir. Dice, este es un principio de equivalencia dinámica. En el antiguo pacto se prohibía que el buey que trillaba no se quedase sin alimento. Aplicando ese principio de equivalencia dinámica, los pastores que trabajan hoy en día deben poder disfrutar del sostenimiento de sus necesidades. Primera Timoteo capítulo 5. Perdón, hermanos, perdí la 5:17. Estaba en el capítulo 6. Primera Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien
sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La iglesia, hermanos, es necesario citar las palabras de la confesión. No solo debe todo el respeto debido, sino el compartir para suplir las necesidades de los que trabajan, de los que viven en el ministerio pastoral, en la predicación y en la enseñanza, dignos de doble honor. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Hermanos, el principio bíblico es que aquellos que viven del ministerio deben vivir del ministerio. Que aquellos que viven del evangelio deben vivir del evangelio. A la luz de esto, es claro que el sostenimiento de los pastores es un aspecto bíblico que una iglesia que busca ser bíblica en todos sus aspectos debe considerar. Dice Nehemiah Cox, están obligados, hablando de los miembros, de acuerdo a su capacidad, a proveer un mantenimiento cómodo y honorable para ellos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Estas palabras no solo piden el mantenimiento de los ministros, sino también una contribución tan abundante para que puedan hacer partícipes con ustedes en toda buena obra. Dice la confesión, de manera que tengan una provisión adecuada sin que tengan que enredarse en las actividades seculares. Dice Nehemiah Cox, un ministro está obligado a ocuparse en su totalidad y solamente de su llamado en el ministerio y no debe enredarse en los negocios de la vida. Hermanos, no porque los otros trabajos del mundo sean profanos en sí mismos, sino porque este hombre que ha sido designado para el ministerio tiene como profesión, tiene como llamado, tiene como labor todas las responsabilidades que ya hablamos del pastor. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos. Nehemiah Cox argumenta que los pastores deben recibir lo suficiente como para no enredarse en los negocios de la vida, de manera que puedan dar predicaciones sólidas. Eso me encantó de Nehemiah Cox. Él dice, ellos deben pasar el tiempo en la oficina, estudiando, trabajando en el texto, trabajando en la teología, consultando comentarios, consultando a los antiguos, discerniendo, meditando, aplicándolo a su propio corazón y pensando en la congregación, para que lo que traigan el domingo no sean unas pequeñas ramas de lechuga, no sean unas pequeñas ramas de... no quiero ofender a vegetarianos ni nada, pero digo que no traigan algo que traigan un buen contenido doctrinal, un contenido teológico, que se vea que en la semana pasan tiempo indagando en el texto, profundizando en el texto, de manera que todos puedan ser alimentados en la iglesia, desde los más maduros hasta los más jóvenes. Hermanos, esto es importante. Estos hombres que han sido llamados al ministerio deben consagrar su tiempo, así como para la visita de las entrevistas de las personas que quieren ser miembros, arreglar los asuntos de la iglesia, la consejería y demás.